Bienvenidos a la Unión Soviética, donde el día de hoy te presentaré el primer país en legalizar el aborto. 58 países del mundo permiten el aborto a petición de la mujer, mientras que 134 lo autorizan bajo condiciones más o menos estrictas, y solo 5 lo prohíben bajo cualquier circunstancia. Pero esta realidad no siempre fue así. Si miramos esta cuestión desde un punto de vista histórico, ¿cuál fue el primer país del mundo en despenalizar esta práctica y bajo qué argumentos lo hizo? Te voy a dar una pista. Fue el mismo lugar donde se cometieron todos los crímenes antinatura que jamás hombre alguno pudo haber concebido en el más perverso de sus pensamientos. Pues sí, la URSS, o también llamada Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, solo 3 años después del inicio de la revolución de 1917, es decir, el 18 de noviembre de 1920, el Comisariado del Pueblo para la Salud y la Justicia publicó un decreto sobre la terminación artificial del embarazo. Y entonces de esa manera la Rusia soviética se convirtió en el primer país en autorizar el aborto voluntario y gratuito. La ley no especificaba un límite de semanas para el aborto, pero sí autorizaba las prácticas únicamente en hospitales realizados por un médico y sin fines lucrativos. El decreto argumentaba que la legislación de todos los países combatía este mal mediante el castigo a las mujeres que deciden abortar y a los médicos que llevan a cabo la operación. Sin haber obtenido resultados favorables, este método de combatir el aborto condujo estas operaciones a la clandestinidad y convirtió a la mujer en una víctima de mercenarios y a menudo ignorantes, que hacen de las operaciones secretas su profesión. ¿Acaso no te suena parecido? Pues 100 años después, sus discípulos también proclaman lo mismo, repitiendo como loros el mismo falaz argumento, que no eres pro vida, sino pro clandestinidad. Pues sí, es el mismo sistema político económico que mató nada más y nada menos que la considerable cifra de 150 millones de seres humanos, sin contar los abortos, que fue luego usado como instrumento de control poblacional, y como se trata también ahora, en los países recién añadidos a la perversa URSS. ¿Qué hay acerca de Latinoamérica? ¿Cuál fue el primer país en Latinoamérica en adoptar, legalizar también el aborto? Pues sí, es Cuba. Cuba fue el primer país en despenalizar completamente el aborto dentro del primer trimestre de gestación, en 1965. Desde entonces, solo Uruguay y la Ciudad de México. En el resto del país la regulación cambia en función de los estados. Se sumaron a esta lista en 2012 y 2017 respectivamente. En los demás países latinoamericanos rigen leyes que regulan la práctica en función de diversos supuestos, como el riesgo para la vida o la salud física o mental de la madre, o que el embarazo sea fruto de una violación. De los 5 países que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia, 3 son latinoamericanos. Estoy hablando de Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Durante la época zarista, bajo una fuerte influencia de la Iglesia Ortodoxa, la interrupción voluntaria del embarazo estaba prohibida. En aquella época, aunque los abortos ilegales se practicaban, tener una gran descendencia se consideraba entre los campesinos, que era la mayoría de la población, como un síntoma de prosperidad. Tras la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la Revolución, esta percepción fue cambiando poco a poco. Entonces, el número de abortos registrados creció rápidamente, como los hospitales sufrían de un déficit de camas y eran capaces de dar abasto en 1924. El gobierno restringió el acceso al aborto gratuito. Esto argumenta un artículo llamado Control de natalidad en Rusia para vencer la resistencia del sistema estatal, publicado en 2014 en la Universidad Nacional de Moscú. La consolidación en el poder de Joseph Stalin condicionó un cambio sobre la percepción del aborto, fundamentalmente por razones de fomento de natalidad, que se consumó en junio de 1936 con la publicación de un decreto de prohibición.
Desde entonces y hasta 1955 únicamente se permitió el aborto en casos en los que existía un peligro para la vida de la madre o cuando se detectara una enfermedad congénita. Tras la muerte de Stalin, el aborto volvió a legalizarse durante el primer trimestre del embarazo. Casi 30 años después de la caída de la URSS, el aborto sigue siendo una práctica legal y común en Rusia, el país de Europa con mayor índice de interrupciones voluntarias del embarazo y uno de los primeros del mundo, y en buena parte de los países exsoviéticos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2011, por cada 1000 partos en Rusia se produjeron 551 abortos, más del doble del alrededor de 220 que tiene lugar en Estados Unidos. Bueno, y de esta manera terminamos con este vídeo. Te estoy dejando en pantalla algunos vídeos anteriores que también te pueden interesar. Suscríbete si aún no lo has hecho, pulsando el botón rojo de suscribir en la parte inferior. También puedes seguirme en mi página de Facebook, que estoy dejando los enlaces en la descripción del vídeo. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos, saludos.